Bueno, entonces vamos a la presentación. Esta presentación que hemos titulado Oportunidades en el mercado digital para los empresarios del mundo creativo y cultural. Y para ello vamos a dividir la presentación en varios tópicos, en varios frentes. Yo sé que hay muchas preguntas que van a surgir. Les sugiero que esperemos hasta que yo les diga cuándo pueden preguntar. No porque no me gusta responder, sino porque vamos a mantener el hilo de la conversación. Además que unas cosas al principio se concatenan con otras, se conectan unas con otras, y entonces ahí iremos resolviendo las inquietudes que tengamos en la medida que vamos avanzando. Entonces vamos entonces directamente al contenido. Hoy vamos a hablar de qué es la web 3.0. Vamos a hablar también de el blockchain como plataforma para el lanzamiento de la web 3. Vamos a hablar de casos de uso del blockchain. Vamos a hablar de los activos digitales, de los contratos inteligentes, de qué son los NFTs. Vamos a hablar del metaverso y de sus posibilidades. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Yo no me las sé todas. Ojalá, si no puedo responderle alguna pregunta porque no sé, voy a tener la humildad de decirles no sé y notamos la pregunta e investigamos y les cuento cómo se puede resolver. Bravo. Listo. Entonces vamos a hablar de qué es la web 3.0. Ese es un tema que está muy de moda, que escuchamos todo el día, que estamos en la web 3.0, 3.0. Hasta hace poco escuchábamos que hablábamos de la web 2.0 y de la web 1.0. Y oímos cada vez con más fuerza de que estamos entrando al universo de la web 3. Y seguramente habrá una web 4, pienso yo, y seguirá evolucionando la web porque la web va evolucionando en la medida que vamos integrando más tecnologías que van convergiendo en los universos digitales y en el universo de la Internet. Entonces vamos directamente a resolver qué es la web 3, pero para poder hablar de la web 3 tenemos que hablar de la web 1. Digamos que la web 1 surgió entre 1991 y el año 2004, surge como un experimento militar del DARPA aquí en Estados Unidos. Surge también la web 1 como inicialmente en la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo Pérsico. No sé si se acuerdan, los que tengan esa edad para llegar hasta allá, sino seguramente algunos son muy jóvenes y no recordarán del tema. Pero digamos que la Internet surge allá con la primera guerra del Golfo como una integración militar y que tenía las siguientes características. Primero, páginas web súper estáticas. No sé si se acuerdan de Netscape, Altavista, los navegadores pre-Google, que era básicamente una cadena de links, digamos lo que yo llamo la página web típica de ingeniero, que es 3 botones y 4 links y ya. Eso es lo que teníamos en la web 1. Contenido de solo lectura, es decir, el contenido era solamente unidireccional. Nosotros recibíamos el contenido y ese contenido, digamos que lo íbamos navegando como si fuera, como dicen algunos, una super Wikipedia, una gran Wikipedia. La web no estaba orientada a la data y los usuarios consumíamos información. El producto era información. Digamos que la web era una super, hiper, mega enciclopedia online y esa fue como, digamos que surgió inicialmente a través de la conexión de muchas universidades en el mundo que se fueron conectando y después se volvió mucho más popular. Dame la siguiente, Conrad, please. Después, en el año 2004, y eso es importante que tengamos en cuenta esas fechas porque vamos a ver que hay unas rupturas. El teléfono inteligente solo llega hasta el año 2009, el smartphone. Y eso es importante que lo tengamos ahí clarito, porque digamos que el marcador de la transición entre la web 1.0 y la web 2.0 es el surgimiento de los móviles y el surgimiento de las múltiples pantallas. En la web 1, nosotros veíamos una sola pantalla, teníamos el teléfono móvil de características, pero obviamente no tenía el nivel de interacción y el nivel de digitalización, no existía el ancho de banda aún. Recuerden que el internet era conmutado, era que nos pegábamos por el teléfono de la casa, el famoso ruido del eso así nos conectábamos antes. Y digamos que hasta solamente la aparición de el ancho de banda comenzamos a tener en cuenta a pensar en lo que es en la web 2
Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, es que en la web 1 sucede como hay una cosa que tenemos que tener bien presente y es que surge una convergencia de tecnología. Para que la web 1 fuera posible, hubo una convergencia de la telefonía de comunicaciones, del teléfono y la computadora. Luego en la web 2, y eso lo vamos a ver que es transversal a todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, es que cada vez vamos convergiendo más. Esa es la convergencia es la cuarta ley de la innovación y es importante tenerla en cuenta, y es que en la medida que hagamos converger productos, servicios y tecnologías, crearemos productos mucho más fuertes y mucho más potentes. En la web 2.0 convergen entonces las tecnologías del streaming, las tecnologías del ancho de banda, y comienzan a surgir unos pulpos grandes como Google, Facebook y Amazon. Recuerden que Google surgió Facebook surgió en el año 2001, digamos que es a uno le parece como si hubiera estado ahí toda la vida, pero realmente en términos de tecnología y en términos de negocios es un recién llegado en la industria. Es una compañía con 20 años aproximadamente. Entonces, surgen estos grandes, Google, Facebook y Amazon, y comienza por primera vez la data a convertirse en actor principal dentro de los modelos de negocios de estas compañías. O sea, nosotros recibimos información y enviamos información acerca de quiénes somos nosotros. Por eso ponemos esa caricaturita ahí mía en el teléfono, y es que lo que quiere contarnos es que nosotros enviamos data en doble dirección. La web 1.0 se caracteriza porque la data es unidireccional. La web 2.0, que es del 2004 hasta la actualidad, se caracteriza porque hay una iteración de la información. Nosotros producimos información y también consumimos información. Vamos a la siguiente, please. Mientras que en la web 2.0 la data es centralizada. Es decir, esos grandes pulpos como Google, Amazon y Facebook centralizan toda la data en sus propias bases de datos. Toda la data que nosotros producimos se va centralizando en un solo lugar. Se generan grandes concentraciones de datos y la data se vuelve la moneda con la que estas compañías van creciendo. Al centralizar la data, perdemos el poder nosotros de administrar y manejar nuestra propia data, y la data se convierte en un insumo económico para que estas compañías sean cada vez más grandes y más poderosas y más potentes. Dame el siguiente, por favor, Conrad. Y a partir de esa data, comenzamos a manejarla a través de algoritmos. Y esos algoritmos que se van generando, que es importante entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es la combinación de múltiples fuentes de datos. Digamos que yo creo que imagínense ustedes como un cubo Rubik, el cubito con el que jugábamos, que le dábamos vueltas y lo tratábamos de armar. Digamos que cada giro que tú haces dentro del cubo es como la generación de un algoritmo de colores. En el mundo de la data, eso se llama un cubo OLAP, O-L-A-P, por los que quieran ir más en profundidad de eso. Y esos cubos OLAP dieron origen a lo que llamamos hoy los algoritmos. Los algoritmos es básicamente que toda la data que nosotros producimos es analizada, centralizada en unos grandes motores de búsquedas llamados spiders, y esos grandes motores de búsqueda van dándole sentido a la data que nosotros producimos. Hay una palabra que es difícil de traducir en español que se llama sniffers. Sniffer es como husmear, olfatear data. Estos mecanismos especializados en olfatear data hoy capturan data de todas las fuentes posibles que nosotros generamos. Por ejemplo, estos capturan data acerca de lo que nosotros navegamos, capturan data acerca de lo que vemos. Hoy en día, cuando estamos viendo un video, por detrás, ahí estos sniffers están viendo cuánto tiempo estuve en el video. Inclusive algunos tienen la capacidad de ver hacia dónde dirigí mi mirada dentro de esa pantalla, creando mapas de calor y generando más data. Y también algo que a mí personalmente odio bastante, esa data también está compuesta de la data de escucha. Nos están escuchando
permanentemente de lo que conversamos. Y por eso, a partir de ese, digamos que esos sniffers de data, nosotros vemos que estás hablando con un amigo acerca de una determinada marca de ropa o te quieres comprar unos zapatillas o unos tenis y al otro día comienzan a aparecer publicidad de ese tema. Y eso se debe básicamente a que esa data que producimos es olfateada por unos mecanismos que se llaman crawlers y esos mecanismos construyen un algoritmo y ese algoritmo lo que hace es, en la que hacen las grandes compañías, es vendérselo a las marcas, como ahí lo pongo entre pesos, con Sony, Skechers, Samsonite, con los signitos de pesos, vendérselo a las marcas para que las marcas puedan enviarnos publicidad a través de la creación de algoritmos. Entonces, la web 2.0, digamos que es básicamente la web comercial. Surge la web comercial, surge el e-commerce, surge la publicidad digital y básicamente vamos perdiendo privacidad y se van generando otros sacrificios. Vamos a la siguiente, porfa. Porque en la web 2.0, si en la web 1.0 el producto era la información, en la web 2.0 el producto somos nosotros. Usted es el producto. Y todo lo que está construido sobre la web 2.0 está basado en la captura y recolección permanente de la data que generamos con la interacción con la Internet. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay a quienes les gustan, a quienes no. Particularmente los millennials dicen, pues mientras tú me des la información que yo quiero, pues no me importa darte mi data. ¿Cierto? Eso tiene tanto de largo como de ancho, pero digamos que a partir del año 2004, cuando comienzan a surgir todos estos modelos de negocio, la data se convierte en la moneda de la Internet. Se convierte en la, digamos que, en la moneda con la que pagamos la información que recibimos. No existe hoy en la Internet nada gratis. Todo lo que está en la Internet tiene un costo, ya sea un costo en data o un costo en dinero. Ese costo, nosotros, todos los contenidos que estamos viendo en la Internet, está amarrado y está amarrado a un modelo de captura de datos y a un modelo de monetización a través de la data. Siguiente, por favor. Bueno, y luego surge, entonces estamos, en la actualidad estamos viendo que está surgiendo la web 3.0. Y si ustedes fijan en las fechas, hablamos anteriormente de que en el año 2004 la tenemos como punto de partida de la web 2.0 hasta la actualidad. Y si ustedes ven aquí hay diciendo, bueno, pero ¿cómo así, Gabriel, que en el 2008 a la actualidad está la web 3.0? Sí, digamos que se considera como la fecha formal del nacimiento de la web 3.0, el surgimiento del blockchain. Porque el blockchain va a cambiar radicalmente todos los comportamientos de web y vamos a ver cómo todas estas organizaciones comienzan ya a ver lo que está sucediendo con el blockchain y comienzan, digamos que, a predecir hacia dónde está yendo la tendencia con el blockchain. El blockchain es el gran actor que va a permitir que el web 3.0 se convierta en una realidad. El web 3.0 aún, digamos que apenas estamos en los días muy tempranos de la adopción del web 3.0, pero la constante es la misma. Y recuerden que les hablé de la ley número 4 de la innovación, que es la convergencia. Vimos que en la web 1.0 hay una convergencia de tecnologías. Convergieron las tecnologías de la información con las tecnologías de las comunicaciones. En la web 2.0 comienzan a converger nuevas tecnologías. Aparece el móvil. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo, y traten de hacer el ejercicio aquellos que son, digamos, un poquitico más, yo voy a decir, no voy a decir viejos, sino más grandes, cómo era el cinturón de un hombre, de una persona en el año 2000. En el cinturón teníamos el beeper, teníamos el celular, teníamos la PDA, la Palm, teníamos un montón de cosas ahí pegadas del cinturón. Y con el surgimiento de la web 2.0 esas cosas empezaron a morir, porque lo que hizo fue que todo se convergiera en el teléfono inteligente. Listo, ahora estamos viendo la entrada de la web 3.0 y es casi como
una película de ciencia ficción. Se empiezan a ver, se empiezan a visorar hacia el futuro cambios muy grandes en el comportamiento tecnológico y el surgimiento de tecnologías que lo dejan a uno básicamente boquiabierto. Hay una película que yo no me acuerdo cómo se llama, se las busco y se las mando para que la vean, que es con el chico que hace Linterna Verde. Pero es una película, creo que se llama The Guy, creo que se llama The Guy la película. Y es una película donde se combina la iteración entre realidad virtual y la realidad real. Pero ya vamos a tener que comenzar a hacer esa diferenciación. O el metaverso con la realidad tradicional. Pero también hay muchos mitos alrededor del metaverso que voy a tratar de resolver más adelante para que entendamos el metaverso en su pleno contexto. Digamos que todo esta explicación es importante que la entendamos porque todas estas son las tecnologías que van a converger al final en lo que algún día llamaremos el metaverso multiverso. Entonces, si me das la siguiente, Conris, please. Entonces, digamos que la web 3.0, que la podemos decir que se hace visible a partir del 2008 y que actualmente apenas estamos en el proceso de adopción. Recuerden que una cosa que es importante y recuerden que nos tomó casi que 30 años madurar la Internet, domesticar la Internet para que existiese una adopción masiva. En este momento, con las tecnologías del blockchain, estamos en el proceso de la domesticación de la tecnología. ¿Qué significa que estamos en el proceso de la domesticación de la tecnología? Cuando hoy escuchamos hablar del blockchain, a muchos parece que nos estuvieran hablando como en chino, como en japonés. No entendemos muy bien ese tema del blockchain, de las criptomonedas, de los NFTs, y estamos un poquito perdidos en el tema. Pero lo que pasa es que el blockchain hoy aún pertenece al dominio de los técnicos. Cuando la Internet se hizo popular, cuando salió el dominio de los ingenieros, en sus primeros días, digamos que en el año 2000, no, 1996, por allá, estaba todavía en el dominio de los ingenieros. Solamente los ingenieros sabían programar las máquinas para conectarlas entre ellas y generar protocolos de la WWW. Pero cuando salió el dominio de los ingenieros, o de los técnicos, y pasó al dominio, y yo lo voy a llamar así, de los emprendedores o de los empresarios o de la gente del mercadeo o de la gente de comunicaciones, cuando fue socializado y cuando fue domesticado fue que ocurrió la adopción masiva. Entonces ahora estamos exactamente en el mismo momento. En términos de blockchain, estamos en el mismo momento en el que estaba Internet antes de Amazon. Históricamente estamos exactamente en el mismo modelo. El blockchain pertenece hoy al dominio de los técnicos. Estamos a las páginas web de 3 botones y 4 links. Hoy, en el tema de blockchain, estamos en ese momento. Y esperamos que en los próximos 5 años haya una aceleración cuando pase el dominio de los técnicos al dominio social. Ahí va a ocurrir la adopción masiva y ahí es cuando vamos a comenzar a ver en la realidad del blockchain. No es gratis que hoy tengamos más de 10.000 blockchains. Y vamos ahorita les voy a explicar muy bien qué es el blockchain para que les quede bien clarito, así con un ejercicio bien súper fácil. Pero hablar de que tenemos más de 10.000 blockchains es hablar de que en términos generales lo que lo haríamos hace 20 años o 25 años de la que teníamos 10.000 páginas web. Digamos que si es un número chiquito, no es un número despreciable, porque los blockchains tienen su complejidad. Bueno, entonces, algunas de las características vimos que era la convergencia de tecnologías del blockchain, de las herramientas de descentralización, y este es un tema súper importante que vamos a conversar. Vamos a hablar de la descentralización. No, gracias, gracias, Conrad. Vamos entonces a hablar también de que la convergencia de las tecnologías de la inteligencia artificial, también de las tecnologías de la realidad aumentada, la realidad virtual, también converge el machine learning, y estos son solo algunas, también está location-based marketing. Bueno, digamos que el web 3.0 está haciendo converger todas las tecnologías en la Internet. Otra característica importante es que en la web 3.0 nosotros somos propietarios de la data. Y eso va a cambiar muchísimo los modelos de negocios de compañías como Facebook. No crean que es gratis, que Facebook dio el giro hacia el metaverse.
y que cambiaron su nombre hacia Meta. Ellos todavía están disfrutando y viviendo de nuestra data, pero en la medida en que vayamos adoptando el blockchain, va a ser cada vez menor que puedan usar nuestra data para venderla a otras compañías terceras. Entonces, hoy con las tecnologías de blockchain, nosotros somos propietarios de las datas que producimos y tenemos las llaves y somos nosotros quienes decidimos cómo intercambiar esa data y a quién le podemos entregar data. También están surgiendo las organizaciones autónomas descentralizadas, lo que llaman las DAOs. Ahora voy a explicar un poquito acerca de ellas. No existen las estructuras piramidales o de control dentro del blockchain. Es decir, no hay un presidente que gobierne el blockchain, no hay un presidente que dicte las reglas del blockchain, no hay una junta directiva que lo maneje. El blockchain, al ser descentralizado, está parado en múltiples máquinas alrededor del mundo. No existe la censura, eso es bueno y a la vez es malo, digamos que tiene sus riesgos. No hay monitoreo de mi navegación y hay una revolución en los sistemas de pago porque se eliminan los terceros. Y esto sí que es bien importante. Digamos que el blockchain surge básicamente por la desconfianza. Voy a explicarles esto. Dame la siguiente imagen, Conrad, yo veo que sigue. Listo. Vamos a mirar esta aquí. ¿Por qué surge el blockchain? ¿Qué pasó en el año 2008 para que el blockchain se surgiera? El año 2008, no sé si recuerden, surgió la crisis de la propiedad raíz en los Estados Unidos. Mucha gente perdió su casa. Muchísima gente perdió una casita y la perdió, o los ahorros de las pensiones también se perdieron. Mucha gente lo perdió todo. Y el gobierno lo que hizo fue salvar las grandes corporaciones y a los grandes bancos. No sé, eso fue en el gobierno de Obama, y ustedes recuerdan que el gobierno le entregó una cantidad enorme de dinero a las grandes corporaciones, entre ellos a Chevrolet y a las compañías grandes de industriales aquí en Estados Unidos, pero no ayudó a la gente de a pie. Y la gente de a pie perdió sus ahorritos y mucha gente tuvo que entregar su casa y eso fue una crisis grandísima. O la gente que estaba pagando una hipoteca carísima no podía pagar la hipoteca más porque el valor de su casa era mucho más barato de lo que valía la hipoteca. Aquí en este país funciona muy distinto el valor de la propiedad raíz a como funciona en Colombia. Aquí el valor de la propiedad raíz está, digamos que formalizado, y es el banco el que fija el valor de las propiedades. No es la gente o el mercado, aunque los bancos están regulados por las reglas del mercado. Y entonces, mucha gente perdió su propiedad y mucha gente quedó brava, entre ellos algunos ingenieros en Silicon Valley, y dijeron, bueno, nosotros no podemos depender de un sistema de control monetario que hace lo que quiere y que de cierta manera es manipulado y controlado por los gobiernos o por los bancos centrales. Y entonces surge el protocolo Satoshi, con el cual se crea el primer blockchain. Mucha gente piensa que el blockchain es criptomonedas, y en realidad no es solamente criptomonedas. Hay muchísimos blockchains de muchísimas características. Digamos que las criptomonedas son un caso de uso del blockchain, pero no el único caso de uso. Entonces, al surgir el blockchain y surge como una respuesta para que exista unos depósitos de valor o unos refugios de valor. Y eso tiene como característica principal descentralización, descentralizar toda la información. O sea, que la información esté centralizada en una organización de poder, que no sea un presidente que controle la información y que adicionalmente esa información esté segura en múltiples plataformas o en múltiples lugares del mundo. Cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de que las computadoras que hacen posible el blockchain están repartidas por todas partes del mundo, y cada transacción que se almacena en el blockchain se ve reflejada en el 100% de las computadoras. Yo ahorita les voy a explicar con más detalle ese tema, pero quiero que lo tengan muy claro en su mente, que el blockchain surge en el año 2008 como una respuesta a la falta de confianza en las instituciones, y que el blockchain lo que le permite, lo que nos trae el blockchain es confianza. El blockchain nos permite confiar en que una información que se sube ahí es inalterable, que es incopiable y que es inhackeable.
Damos a la siguiente, please. Entonces, una segunda característica, como lo estaba diciendo, es la inmutabilidad y la seguridad de la data. Una vez que la data es almacenada en el blockchain, esa data no se puede cambiar. Esa data se convierte en un archivo público, pero no se puede ni hackear, ni alterar, ni cambiar, ni nada. Voy a darles un ejemplo muy fácil de entender. Imagínense que yo les envío un email a ustedes, ¿cierto? Cuando yo envío un email y se lo copio a 30 personas, existen 30 copias de ese email en el mundo de la web 2.0. En el mundo de la web 3.0, en el mundo del blockchain, yo escribo un email y cuando envío ese email a una persona, ese email sale de mi computadora y no queda registro de ese email en mi computadora. Ese email se va a la computadora de Paula y entonces yo ya no tengo esa información. Ya está en la computadora de Paula. Y si Paula quiere cambiar ese email, no lo puede hacer mientras no tenga la llave, no lo puede alterar. Ella le puede agregar información al email y va a quedar el hilo de la conversación. Pero una vez que ella le envíe ese email a otra persona, ya ese email no va a estar residiendo en su compañero, ya no vive en su computadora, sino que va a quedar en la computadora del tercero. Y así va creándose una cadena de información. Esa cadena se va almacenando cada nueva interacción, manteniendo toda la trazabilidad de la información, y eso es lo que llamamos la cadena de bloques, es lo que llamamos el blockchain. Y tiene esa característica de que no se puede alterar, no se puede copiar, no se puede destruir. Vamos al tercero, por favor. Y entonces, la tercera característica de la web 3.0 es que hace converger múltiples tecnologías, entre ellas el blockchain, la inteligencia artificial, la realidad virtual o todas las tecnologías de lo que llaman de mixed reality, el IoT, la Internet de las cosas, el machine learning, los servicios de mercadeo basado en localización o de location-based services, perdónenme ahí por meterle los anglicismos, y hace que empiecen a converger todas esas tecnologías. O sea, estamos agregando cada vez más capas de tecnología a la web. ¿Para qué? Para generar más data, pero esta vez una data que podamos controlar y que vamos a administrar nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, para entender muy bien qué es el blockchain, voy a explicarles con un ejercicio muy simple. Imagínense que nosotros, para entender el blockchain, contratamos una profesora de matemáticas. Listo. Esa profesora de matemáticas la vamos a contratar entre algunos de ustedes, mi persona, Paula, entre todos, y le vamos a entregar una ecuación para que ella resuelva. Y le vamos a decir a ella que hay unas reglas importantes que ella debe tener en cuenta en orden de mantener la ecuación sana, mantenerla integral y al mismo tiempo que en la medida que se vaya resolviendo esa ecuación, hacerla cada vez un poquito más compleja para que eso genere cierto grado de dificultad en esta transacción. Entonces, contratamos a la profesora de matemáticas y le decimos, listo, la primera ecuación que usted va a resolver es 1 más 1. Y cada que usted resuelva una ecuación, nosotros le vamos a dar un premio, le vamos a pagar por resolver esa ecuación. Entonces, nuestra profesora, nosotros le dimos 1 más 1 y ella viene y nos dice 1 más 1 es igual a 2. Entonces, vamos a darle una nueva ecuación. Pero esta vez le vamos a decir que la ecuación debe tener el resultado de la anterior más una nueva incógnita a despejar. Es decir, si 1 más 1 era 2, la siguiente ecuación tiene que arrancar de 2. Claro, está claro. Más cualquier otra cosa que yo le pueda agregar. Entonces le vamos a decir, listo. La siguiente ecuación es 2 más 1. Entonces el resultado sería 3. Y así la ecuación se va haciendo cada vez más difícil en la medida que va creciendo la ecuación. En términos del blockchain, eso se llama la dificultad. Hoy el blockchain no es más que la solución de una cadena de algoritmos, con la característica de que cada algoritmo que va a ser resuelto tiene una parte del algoritmo anterior más
una nueva ecuación que se le agrega a esa ecuación inicial. Y eso produce que se solucione un problema que hoy en día es imposible resolver con capacidad humana. Cuando surgió el blockchain en el año 2008, digamos que la ecuación era 1 más 1, si se me permite hacer esa exageración. Seguramente era es una ecuación de 160 caracteres, pero digamos que era 1 más 1. Pero hoy, 12 años, 13 años después, porque el blockchain realmente empezó a funcionar en el 2009, 13 años después, la ecuación es 30 trillones de veces más difícil que la primera vez. Pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Y eso como, bueno, y eso que bueno, me impacta a mí la vida, ¿para qué necesito saber yo eso? Cada que se resuelve una ecuación, esa información es pública. Listo, esa ecuación es pública y se lleva y se guarda en un archivo público. Y esa información produce una recompensa. Cuando esta profesora que contratamos nosotros, le decimos que la vamos a contratar para hacer ecuaciones y entre todos nosotros acordamos que por cada ecuación que ella resuelva, nosotros le vamos a dar un billete de hágase rico. ¿Se acuerdan de Monopolio, de los billeticos de papel? Bueno, cada que esta profesora resuelve una ecuación, nosotros le damos un billetico de esos de hágase rico o de Monopolio y con una salvedad y con un mutuo acuerdo entre todos los participantes, entre todos nosotros los participantes en la contratada de la profesora. Y es que ella con ese dinero puede comprar bienes y servicios a la hora que lo necesite. Es decir, que si yo estoy participando y ella quiere venir a mi restaurante o a mi tienda, a mi supermercado y pagar con esos billeticos de Monopolio, nosotros los vamos a recibir y le vamos a conceder el valor de eso. Eso es lo que se llama en términos del blockchain la recompensa. Para que exista el metaverso, para que exista el blockchain, tienen que existir unos personajes que se llaman los mineros. Los mineros no son otra cosa que gente que tiene computadoras conectadas a la red de blockchain, procesando información, no solamente los algoritmos matemáticos que se llama el algoritmo SHA-256 en el caso de Bitcoin, procesando ese algoritmo, sino que adicionalmente procesa transacciones, como lo hace hoy Credibanco, Visa, Mastercard, cualquiera de ellos. Hoy la información de Credibanco, Visa y Mastercard de ellos es centralizada. Ellos tienen unos data centers gigantes por todo el mundo, donde cada que yo paso mi tarjeta por el datáfono, esa información va a esos data centers, se procesa, se comunica con mi banco y se debita o se acredita el dinero dependiendo de la franquicia con la que esté trabajando. En términos de blockchain, es muy parecido. Y es que en vez de que sean las computadoras guardadas en el data centers de Credibanco, de Visa de ellos, cada persona puede poner una computadora para que procese transacciones. Y entonces hoy, al descentralizar la data, existen cientos de miles de computadoras en el mundo, millones de computadoras. De hecho, la última vez que se midió la red de mineros el año pasado, era cerca de 10 millones de computadoras en el mundo procesando los algoritmos del blockchain y al mismo tiempo procesando transacciones que permiten que el blockchain se mantenga vivo. Sin los mineros no existiría el blockchain y no existiría el metaverso. Y una cosa que es importante, que hay una crítica que hemos escuchado bastante, y es que dicen que la minería de Bitcoin consume mucha energía. Eso es real, es cierto, pero cada vez está yendo más hacia energías renovables y energías verdes. El último reporte que vi está hasta el 70% de la energía consumida por los mineros hoy en día es renovable y es energías verdes. Hubo digamos que en el año 2020, después de la pandemia, hubo una gran crisis en ese sector de la energía, sobre todo los mineros, y eso hizo que se generara un cambio. Bueno, entonces el blockchain no es más que una cadena gigantesca de millones de computadoras procesando transacciones y procesando algoritmos. Y cada que una persona que aporta una computadora para procesar un algoritmo, procesar una transacción, esa persona recibe un premio.
Y ese premio que hablábamos del billetico de hágase rico, el billetico de monopolio, es una criptomoneda dependiendo del blockchain. Entonces yo les explicaba ahora que hay más de 10.000 blockchains. El primer blockchain fue el blockchain de Bitcoin y después empezaron a surgir otros blockchains. Estas criptomonedas son casos de uso de cada uno de esos blockchains, pero no son únicamente lo que procesa y lo que producen esos blockchains. Otros blockchains, por ejemplo, el blockchain de Ethereum, se especializó en una cosa que se llaman los NFTs. Ya sé que les voy a explicar qué son los NFTs. Y también en la generación de contratos inteligentes. Ahí van a ver ustedes debajo de los cubitos van a ver unas máquinas, unas cuadraditas. Esas son las máquinas para procesar, esas máquinas son las máquinas para procesar minería o para procesar datos en el mundo del blockchain. Listo, al principio cuando surgieron el blockchain de Bitcoin, cuando surgieron los primeros blockchains, se podían procesar con la computadora de tu casa. La gente minaba criptomonedas con la computadora de su casa, pero el problema es que en la medida que fue aumentando la dificultad, como les conté, que las ecuaciones eran más difíciles y cada vez el volumen de transacciones mucho más altos, las computadoras de la casa empezaron a ser obsoletas por la capacidad de proceso y entonces se inventaron unas computadoras especializadas que son como unos servidorcitos que única y exclusivamente hacen proceso de transacciones y de algoritmos de blockchain. Más nada, no tienen ni programas, ni Word, esto no sirve absolutamente solamente para eso y esas computadoras están 7x24 procesando información. Entonces, si yo soy un minero, ¿cómo me pagan? Entonces, te pagan dependiendo del número de computadoras que yo tenga, de la capacidad de proceso que yo tenga conectada al blockchain. Si yo tengo muy poquita capacidad de proceso, yo recibo una fracción de esos tokens, que son básicamente el Bitcoin y las otras criptomonedas. Y si yo tengo un data center gigantesco, pues voy a recibir más. Todo el mundo recibe en proporción a la capacidad de proceso que aporta. Vamos al siguiente. Espero que hasta aquí vamos encarrilados. Vayan anotando sus preguntas para cuando lleguemos al final de la charla, porque yo sé que hay cosas que parecen mandarín y que son un poquito difíciles de entender y si no está quedando claro, con muchísimo gusto al final les resuelvo. Entonces, ¿qué es un NFT? Un NFT no es otra cosa distinta a un caso de uso del blockchain. Listo. Como lo es el Bitcoin. El Bitcoin es un caso de uso del blockchain, o el Ethereum o las otras criptomonedas son todas casos de uso de blockchains particulares. O sea, el blockchain de Bitcoin solamente produce Bitcoin. ¿Y por qué es la más cara? Pues porque fue el primero y únicamente hace Bitcoin, no hace más nada. Mientras que Ethereum, que digamos que como un gran retador, produce Ethereum, NFTs y una cosa que se llama contratos inteligentes. Los contratos inteligentes, básicamente, con los NFTs son la base de negociación en el metaverso. Y ahora los vamos a mirar hacia dónde van. Vamos a explicar entonces qué es un NFT. Vamos al siguiente. Listo. NFT significa Non-Fungible Token. En cristiano, token no fungible. Y la clave está en entender la palabra fungible. Entonces, digamos que fungible habla de aquello que se puede gastar o se puede dividir. Se puede dividir en partes más pequeñas. Por ejemplo, porque ahí tengo la Mona Lisa. La Mona Lisa, el valor de la Mona Lisa no se puede dividir. La Mona Lisa no puede partirse en pedacitos más pequeños porque la Mona Lisa sería un valor no fungible. Pero un billete de $1 se puede dividir para abajo o se puede multiplicar para arriba. Es decir, un billete de $1 se puede dividir en 10 monedas de 10 centavos de dólar. De 10 monedas de 10 centavos de dólar o en 4 monedas de 25 centavos de dólar. Por eso es un bien fungible. O se puede multiplicar por otros $5 y obtener un billete de $5. Eso lo hace que sea un bien fungible que puede ser usado, que puede ser gastado y que puede ser consumido. El dinero fiat
es un bien fungible, pero hay muchas cosas hoy, sobre todo en el arte, que no son fungibles. No son fungibles las obras de Da Vinci, de Monet, bueno, en fin, de todo, de Picasso, no son fungibles porque no pueden dividir, a pesar de que tienen un valor intrínseco, no pueden dividirse. O sea, sería un crimen cortar un cuadro el Guernica de Picasso, partirlo en 100 partes y vender un pedacito. Yo creo que eso no tenía ningún valor, eso se sale de cualquier cosa. Listo. La palabra fungible también puede ser cambiada por reemplazado. Listo. Piensa cuando estamos hablando de non-fungible token, token no fungible, que también podríamos decir token no reemplazable. Listo. Si fuera NRT. Y entonces no puede ser reemplazado por otro valor. No puede ser un bien no fungible no puede ser reemplazado por otro valor. No puede ser intercambiado por un valor de la misma cantidad, de la misma calidad. Listo, y eso lo voy a explicar enseguida cuando hablemos de por qué los NFTs, por qué tanto éxito en el arte y por qué gente se está enriqueciendo con el arte a través de los NFTs. Los bienes no fungibles no son reemplazables por otros de sus características parecidas. O sea, yo no puedo cambiar la Mona Lisa, si me pasas la siguiente slide, no puedo cambiar la Mona Lisa de Da Vinci por la Mona Lisa de Pedro Picapiedra. No, digamos que no, a pesar de que son la misma imagen, no pueden cambiarse. Y lo que es importante a los NFTs es que me permiten entender y recibir el valor real por el cual estoy pagando. Es decir, si yo pagué por comprar la Mona Lisa, voy a recibir la Mona Lisa original y no la Mona Lisa de caricaturas. Y eso lo puedo hacer a través de una característica de los NFTs que se llama los contratos inteligentes. Vamos a la siguiente y les voy a explicar mejor. Entonces, en términos generales, sin tecnicismos así para no meternos a hablar de código fuente, ¿qué es un NFT? Un NFT es un certificado de autenticidad. Básicamente, es un certificado de autenticidad que me permite saber muchas cosas acerca del bien que estoy comprando. Si estoy comprando la Mona Lisa, me permite saber la trazabilidad del bien, es decir, de quién, de manos, en qué manos ha estado ese bien a través del tiempo. Porque toda esa información que es generada por ese NFT es almacenada en el blockchain. ¿Se acuerdan que les dije el blockchain? Es decir, yo lo compré hoy, se lo vendí a Paula y Paula se lo vendió a Conrado y Conrado se lo vendió a alguno de ustedes amigos. Toda esa información, esa trazabilidad de qué manos ha pasado ese bien queda almacenada en el blockchain y no puede ser alterada ni puede ser borrada. Por eso los NFTs a futuro van a tender a reemplazar las notarías, por ejemplo, o las cámaras de comercio. O imagínense, piensen en las matrículas de los vehículos, que tanto fraude y tantas cosas se ocurren. Recuerden que yo les decía ahora que digamos que el blockchain surge por la falta de confianza y lo que me permite el blockchain es tener la certeza de que la información que yo esté recibiendo es exactamente la información que fue producida originalmente. O sea que hoy en día cuando uno va a comprar o va a hacer un título legal en notaría, todo eso, somos susceptibles a que haya corrupción y que se pueda alterar esa información. Los NFT van a permitir a futuro de que esa información sea trazable y que no pueda ser alterada. Al mismo tiempo que no pueda ser divisible. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Es que yo no pueda retirar de la información la cadena de trazabilidad, aparte de yo decir, no, borrarle este pedacito, borrarle los 4 últimos dueños. La información es una sola y está concatenada. Adicionalmente, puede ser transferible. Y eso sí que es importante y que se genera tremendas oportunidades. Si yo compro una obra de arte, hoy en día los artistas no pueden cobrar royalties, o sí los pueden cobrar, pero es difícil que los royalties se paguen sobre una obra de arte. Voy a explicarlo muy claro. Yo pinto un mamarracho, porque yo soy de todo menos pintor,
pero pinto y, vale lo transformo en un NFT. No piensen que el NFT es lo que nosotros vemos simplemente, que es el dibujito digital. No, eso tiene toda una trazabilidad para adentro. Y entonces yo tomo este mamarracho, lo pinto y lo convierto en NFT y enseguida lo vendo. Se lo vendo a Paula y entonces cuando yo se lo envío a ella, ella lo recibe, ya no está más en mi computadora, ya no lo tengo más yo, ella lo recibe y ella puede venderlo, pero la próxima vez que lo venda, yo puedo programar ese NFT para que suscriba unos royalties conmigo. Y es decir, cada vez que ese NFT sea vendido, el contrato inteligente que está detrás de ese NFT me pague a mí unos royalties, es decir, me pague el 25% cada vez que se vende. Eso abre una puerta y un espacio de oportunidad muy grande para los artistas, sobre todo para los músicos, para los pintores, para los productores de video. Y es que todas esas piezas pueden ser programables para generar todo lo que es un espacio de royalties. Y adicionalmente, aparte de que un NFT es un certificado de autenticidad, tiene también un cuerpo de llaves que permiten que yo pueda abrir o cerrar ese NFT para ser transable. Es decir, las llaves las tengo yo. Existen dos llaves en el mercado, básicamente, la que tú tienes y la que yo tengo. Y yo a través del manejo de mi llave, que es mi clave, yo puedo permitir que ese bien sea transable o sea transferible a otra llave que tiene otra persona en el blockchain. Eso genera que se eliminen los intermediarios y que que sean más baratas las operaciones. Una cosa que es muy clara y muy clara que se ve mucho hoy en día es que la gente paga con Bitcoin o gira Bitcoin, sobre todo yo lo veo mucho aquí en Estados Unidos, es que la gente empieza a girarle Bitcoin a las familias en América Latina. Antes le mandaban los giros a través de los bancos tradicionales, pero los bancos trabajan de lunes a viernes y entonces si tú pones un giro un viernes por la tarde, esa plática que estás mandando a Colombia se queda hasta el lunes del banco, el banco se queda trabajando con mi plata y la persona recibe el giro el lunes y al mismo tiempo cobran unas comisiones extremadamente altas. En el blockchain eso no sucede. El blockchain, la transacción se demora segundos y tú pones un dinero 24/7. Bueno, ya me estoy emocionando con este tema, avancemos al siguiente. Bueno, entonces, hablemos del metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso no es otra cosa que la Internet inmersiva. Es decir, la primera, recuerden, la web 1.0 era estática. Era como ver televisión. Básicamente era una gran Wikipedia, una super enciclopedia donde había poca interacción. La web 2.0, yo me convierto en el producto. Hay una gran interacción, pero cada que yo hago una interacción en la red, tengo que pagar por ella y la forma de pagar por ella es a través de mi data. Y en la web 3.0, digamos que el metaverso es el resultado de la convergencia de todas estas tecnologías de la información y digitales y hacen que yo me pueda sumergir en ella, que yo pueda tener una experiencia inmersiva mucho más allá de lo que era la web estática o la web de data. Y vamos a explicar eso bien aquí, bien importante, porque yo creo que aquí es donde surgen muchas de las oportunidades a futuro. El proceso de adopción del metaverso está apenas comenzando. Digamos que está en pañales, pero las posibilidades a futuro van a ser la locura. Yo no sé si alcanza a verlas, pero yo creo que en 10 años, con las posibilidades del metaverso, las posibilidades de lo que nos trae, van a ser extremadamente emocionantes. Vamos a la siguiente, please. Digamos entonces que el metaverso es la inmersión en la Internet. Y para poder generar esa inmersión, necesitamos que exista una convergencia tecnológica, como lo vimos ahora, el blockchain, la inteligencia artificial, las tecnologías en la producción de video, lo que llamamos el mixed reality, las tecnologías del Internet de las cosas, todo conectado a la Internet. Recuerden que veníamos de una pantalla, de asistir a una pantalla en la web 1,
después miramos a varias pantallas en la web 2 y ahora estamos sumergidos dentro de la pantalla en la web 3. Digamos que ya no está más por fuera, ya nosotros podemos entrar a ese mundo. Y entrar a ese mundo significa grandes retos y grandes desafíos. Siguiente, please. Y uno de ellos es la alteridad. La alteridad es el gran desafío del metaverso. ¿Y cómo nos va a impactar la alteridad? Yo creo que ustedes se imaginen lo siguiente. Imaginen que usted es un médico, ¿cierto? Y usted está en su casa y usted es un especialista mundial en cirugía del corazón. Y entonces, imagínense que usted entra, usted tiene un paciente que está grave, necesita una cirugía de urgencia, pero está en Tokio y usted está en Bogotá. ¿Cómo hace usted para operar ese paciente? Entonces, están surgiendo las tecnologías de robótica hoy. Entonces, ¿cómo entramos? Yo creo para que trabajemos en este ejercicio es cómo entramos al metaverso y cómo del metaverso salimos al mundo real. ¿Listo? Porque lo que mucha gente piensa es que nos metemos al metaverso y nos quedamos allá y no pasa nada, pero lo que realmente va a suceder si exista una alteridad es que podamos estar dentro del metaverso haciendo una actividad de la vida real o viceversa. Entonces, volvamos a nuestro médico que simplemente usando un mecanismo de eso como de gafitas de realidad virtual más unos controles, puede entrar al metaverso, ver a su paciente en la camilla, en tal cual, una recreación en tiempo real y súper hiperrealista de la sala de cirugía. Y él puede entrar a operar a este paciente mientras un robot está replicando sus movimientos exactamente precisos, al detalle, en Tokio, en un hospital real. O sea, una operación que se está realizando en el metaverso puede ser ejecutada en un hospital real en otro lugar del mundo. O sea, el metaverso nos está dando las posibilidades de generar una alteridad de múltiples versiones e inclusive, por eso se habla de el metaverso multiverso. No hay un solo metaverso y eso es importantísimo que lo entendamos. No hay un solo metaverso. Facebook no es dueño del metaverso. Existen múltiples metaversos. Pero una característica importante del metaverso es que nos va a posibilitar tener alteridades. O sea, poder entrar al metaverso para salir del mundo real o entrar del mundo real al metaverso para aplicar y procesar y realizar procesos. Dale el siguiente, por favor. Y es casi como, no sé si se acuerdan de Matrix. Lo que hacía Neo era que le chuflaban a Neo por detrás y él iba y ejecutaba en ese, es como al revés, en ese metaverso, iba y así cumplía sus misiones en ese metaverso. Bueno, está dejando de ser ciencia ficción para convertirse en realidad. El metaverso es realmente una realidad paralela que puede generar alteridad con la realidad física. Siguiente, please. Y eso generaría oportunidades porque no hay un solo metaverso. Diríamos que a futuro va a haber un meta multiverso, o sea, múltiples metaversos. ¿Y eso qué beneficios tiene? El primero de todo es la generación de experiencia. Conciertos virtuales. Cada vez están siendo cada vez más populares los conciertos virtuales. Y yo quiero que piensen en una cosa. En el metaverso, usted es dueño de la Internet. Usted es dueño de su metaverso. Yo podría crear un metaverso a mi versión. Gabriel Bedoya podría hacer un metaverso e invitar a la gente que entrara a mi metaverso. Y por eso las marcas están entendiendo eso. Y entonces te quieren brindar una experiencia de marca mucho más inmersiva o por ejemplo, imagínense los eventos. Yo poder invitar a una persona a inaugurar una tienda que existe en el metaverso
o que tú puedas entrar a una tienda a través de un robot que van a ser tus ojos en cualquier otra parte del mundo. O sea, el concepto de viaje va a empezar a mutar. Yo no sé para dónde va, no sé para dónde vamos, pero es fascinante lo que va a comenzar a suceder. Los conciertos virtuales o el entretenimiento inmersivo, es participar de experiencias inmersivas, muchas mejores experiencias de engagement. Esa palabra es muy difícil de traducir en español, el engagement, y es cómo generar más engagement para las marcas, más enganche, estar más cerca de las marcas a través de experiencias en el metaverso. O otra cosa que se va a hacer muy popular es hacer el trabajo remoto y el colaborativo. Es, listo, cómo tú puedes integrarte a una sesión de trabajo de grupo en el metaverso, donde todas las personas puedan entrar a un universo, de una oficina recreada, virtual, a través de la conjunción de esas tecnologías y trabajar como si estuvieras trabajando en una oficina real y física. Obviamente eso genera grandes oportunidades en temas como educación, en entretenimiento, en branding y en marketing. Y está surgiendo también lo que es el real estate digital. O sea, si yo puedo comprar una casa dentro del metaverso. Entonces, para que todo esto sea viable, se requiere de que exista una moneda que pueda transar en cualquier parte del mundo, digamos que una moneda o un mecanismo de pagos que sea, y en este caso serían las criptos o serían los NFTs. Los NFTs como mecanismos de pago o como mecanismos de venta de contenido para el metaverso. O sea, ahí para los creativos, los artistas, claro, piénsenlo así. Si yo tengo una casa una casa en el metaverso, en uno bien popular, de Centraland o de los que hay que son súper populares, yo quiero que mi casa tenga unos cuadros. Listo, pero como yo no soy pintor, pues necesito comprárselos a un artista. Y entonces, todos estos NFTs, toda esta población de contenido se va a dar como oportunidades para los creativos que puedan venderlo para ponerlo en el metaverso. Eso aún nos suena como raro, nos parece como, wow, ¿cómo así? Suena como, hey, pero en realidad lo que se está generando es una gran hiper mega oportunidad para producir contenido que pueda ser usado para popular el metaverso y también para la alteridad, que también yo lo pueda tener en el mundo real, ¿listo? Que se pueda cruzar entre las dos fronteras. Eso nos va a generar unas cosas muy súper interesantes a futuro. El metaverso es como un gran club privado gigante, ¿listo? Que permite que yo invite a quien yo quiero y entren y salgan solo las personas que yo quiero que estén en este club. Y entonces eso genera puertas de oportunidad muy grandes para los temas de eventos, los artistas. Imagínense lo que se puede hacer a partir de las exposiciones de arte. Es toda una locura. Vamos a la siguiente. Bueno, y aquí quiero cerrar con decirles que en el metaverso usted es dueño del Internet. Usted puede tener su propio metaverso. Y obviamente nos trae una reflexión. En el año 2001 surgió la burbuja de Internet. Y en la burbuja de Internet, todos, yo me incluyo, nos íbamos a hacer ricos haciendo páginas web y haciendo portadas de web. Pero nos mostró la experiencia que solo aquellos con modelos de negocios muy fuertes, con modelos de negocios sólidos, triunfaron en el mundo de la Internet. Son los que están, los que digamos que fueron aceptados en la curva de aprendizaje y en la curva de adopción. Aplicado al día de hoy, lo importante es tener un modelo de negocios que entienda los retos de la tecnología, que entienda las oportunidades de la tecnología y cómo podemos traer esas tecnologías a la realidad de hoy. Si bien aún probablemente estemos un poquito lejos del metaverso, eso no lo para nadie, absolutamente nadie. El metaverso viene como una alternativa y la alteridad como una respuesta al metaverso, como una respuesta para
infinitas aplicaciones para aplicaciones que básicamente no tienen límite. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.